Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper contentos de tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a abordar un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, y que ha generado bastante conversación y curiosidad. Vamos a hablar de algo bastante personal, pero que sentimos que es importante compartir con ustedes, nuestra comunidad. Como bien dice el título, hoy vamos a hablar de la supuesta verdad revelada sobre la separación de Kerem y Hande, y vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre los rumores y las especulaciones que han rodeado su ruptura. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, les quiero hacer una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animamos a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido interesante y de actualidad. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Bueno, pasemos a lo que nos trae aquí. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las noticias que más impacto causó en el mundo del entretenimiento turco y en sus miles de seguidores a nivel internacional. Desde que se confirmó su ruptura, las redes sociales se llenaron de todo tipo de teorías, que si fue por diferencias irreconciliables, que si uno de los dos encontró a otra persona, que si hubo problemas profesionales, un sinfín de especulaciones. Y la verdad es que cuando una pareja tan querida se separa, es natural que sus fans quieran saber qué pasó. Lo interesante de este caso es que hasta ahora, no ha habido una explicación oficial y detallada por parte de ellos mismos. Y eso, en la era de la información instantánea, deja un gran vacío que, lamentablemente, se suele llenar con rumores y conjeturas. Nosotros hemos estado siguiendo de cerca todo lo que se dice, hemos investigado un poco y, sobre todo, hemos intentado analizar las pocas declaraciones que han dado, para poder ofrecerles una perspectiva más clara. Empecemos por recordar que Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. Su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción y pronto se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Sus seguidores los apoyaron incondicionalmente, documentando cada uno de sus momentos juntos, desde vacaciones hasta eventos públicos. La presión mediática sobre ellos era inmensa, y eso, en muchas ocasiones, puede ser un factor muy complicado en una relación. Cuando anunciaron su separación, la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos. Las primeras informaciones apuntaban a que la relación había terminado de manera amistosa, pero con el tiempo, surgieron nuevos rumores que apuntaban a otras causas. Y aquí es donde entra la verdad revelada, o al menos, las pistas que hemos podido recoger. Una de las versiones que más fuerza cobró, y que parece tener más fundamento según algunas fuentes cercanas, es que la ruptura se debió, en gran parte, a la presión y al escrutinio público constante. Vivir una relación bajo la lupa de millones de personas, donde cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada y comentada, puede ser extremadamente agotador. Se dice que Hande en particular, siempre ha sido una persona más reservada en cuanto a su vida privada, y que la exposición constante se convirtió en algo difícil de manejar. Por otro lado, Kerem, si bien siempre ha sido muy abierto con sus seguidores, también ha expresado en ocasiones la dificultad de mantener una vida personal normal cuando eres una figura pública tan demandada. Otra teoría que circuló bastante y que quizás sea una de las más recurrentes en este tipo de separaciones, es la de las diferencias irreconciliables. Esto es un término muy amplio que puede englobar muchísimas cosas, desde diferencias en planes de futuro, hasta distintas visiones sobre la vida o simplemente el desgaste natural de una relación. Lo cierto es que después de un tiempo juntos, es normal que las personas evolucionen y que sus caminos puedan empezar a tomar rumbos distintos. Si bien al principio la conexión era innegable, es posible que con el tiempo se dieran cuenta de que sus proyectos de vida a largo plazo no coincidían del todo. También se habló mucho de posibles infidelidades o de la intervención de terceras personas. Sin embargo, hasta la fecha, no hay ninguna prueba sólida que respalde estas afirmaciones. En el mundo del espectáculo, los rumores de este tipo son pan de cada día, y muchas veces nacen de la imaginación de los seguidores o de filtraciones malintencionadas. Es importante recordar que si bien podemos especular, debemos basarnos en la información que tenemos y ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Una de las revelaciones que más resonó, y que Kerem llegó a insinuar en alguna entrevista, es la idea de que ambos querían centrarse en sus carreras. Ambos son actores jóvenes y con mucho talento, y tenían proyectos importantes en puerta.
Es posible que en un momento dado sintieran que la relación estaba consumiendo demasiada energía que necesitaban para enfocarse en sus aspiraciones profesionales. Esto no significa que no se quisieran, sino que quizás priorizaron su crecimiento individual en ese momento. Ande, por su parte, ha sido muy cautelosa al hablar de su vida privada. En las pocas ocasiones en las que se le ha preguntado, ha sido muy escueta y ha preferido mantener la línea de que se trata de un asunto personal y que respeta la intimidad de ambos. Su enfoque ha estado más en su trabajo y en sus proyectos, lo cual es comprensible. Kerem en algunas entrevistas ha sido un poco más abierto, aunque sin entrar en detalles escabrosos. Ha expresado que las cosas en la vida a veces terminan, y que hay que seguir adelante. Ha mencionado que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y que le desea lo mejor a Ande. Esto refuerza la idea de una separación cordial, o al menos, de un intento por mantener las cosas en buenos términos. Lo que sí podemos inferir, analizando sus declaraciones y el contexto, es que la presión mediática y la intensidad de su relación pública jugaron un papel importante. Cuando dos personas se enamoran bajo los focos, la relación se convierte en un espectáculo. Los fans quieren detalles, los medios buscan primicias, y mantener la normalidad se vuelve casi imposible. Es posible que tras un tiempo decidieran que necesitaban un espacio para respirar, para ser ellos mismos lejos de las cámaras y de las expectativas. Además, el ritmo de vida de los actores, con rodajes largos, viajes constantes y agendas apretadas, también puede ser un desafío para cualquier relación. Es muy difícil mantener una conexión fuerte y profunda cuando apenas tienen tiempo para verse y para estar juntos de manera relajada. Otro punto a considerar es la diferencia de edades. Si bien no es un factor determinante en todas las relaciones, a veces las distintas etapas de la vida pueden llevar a diferentes prioridades y deseos. Sin embargo, en su caso, esta diferencia no parecía ser un obstáculo significativo, al menos superficialmente. En resumen, la verdad revelada sobre la separación de Kerem y Ande, si es que existe una única verdad definitiva, parece ser una combinación de factores. La inmensa presión mediática, las diferentes etapas vitales y las prioridades profesionales de ambos actores, así como la complejidad de mantener una relación pública bajo constante escrutinio, son elementos que probablemente contribuyeron a su ruptura. Lo más probable es que no haya habido un motivo único y dramático, sino más bien un desgaste natural y una decisión mutua de tomar caminos separados para centrarse en sí mismos y en sus carreras. Es importante recordar que al final del día, son dos personas que vivieron una relación, que se quisieron y que por las razones que sean, decidieron terminar. Tienen derecho a su privacidad y nosotros como seguidores debemos respetar eso. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber qué pasó, también debemos evitar caer en especulaciones dañinas o en juicios. Lo que podemos aprender de su historia, y de muchas otras separaciones de parejas famosas, es que las relaciones son complejas, y el ojo público puede ser tanto una fuente de apoyo como una carga insoportable. La fama y el éxito profesional, si bien son deseables, también pueden tener un costo personal muy alto. Esperamos que esta explicación les haya ayudado a tener una visión un poco más clara de lo que pudo haber sucedido. No pretendemos tener la verdad absoluta, pero sí ofrecerles un análisis basado en la información disponible y en el contexto de sus vidas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué opinan sobre este tema, si tienen alguna otra teoría o si quieren compartir sus pensamientos sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Si creen que a alguien más le podría interesar, compártanlo en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchas gracias por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.